Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Mis queridos hermanos, el salmista ha expresado de una forma sencilla, concreta, bella, el destino de la humanidad. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alabar es acción de gracias, alabar es reconocer la grandeza, en este caso de Dios. Alabamos a Dios debidamente si aprendemos a reconocer la grandeza de Dios. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Dios es grande? ¿Cuáles son los motivos por los que yo puedo decir que Dios es grande? Y podemos pensar en muchos motivos. Podemos pensar que Dios creó todo lo que existe, podemos pensar que Dios nos concede favores y beneficios, podemos pensar que Dios hace prodigios, milagros, obras maravillosas, ¿no? Todo esto a Dios le hace grande, pero todo eso lo que nos tiene que ayudar es a caminar hacia aquello que nos revela la mayor grandeza de Dios. Porque no nos podemos quedar solamente en los beneficios que Dios me concede o en las obras o milagros que yo pueda haber en un momento concreto. Todo eso apunta a algo que es mucho más grande, y es que Dios, porque ama al hombre, tiene un plan para el hombre. Dios pensó en un plan para nosotros. Y entonces el libro de la sabiduría dice que Dios nos hizo para la inmortalidad, nos hizo a imagen de su propio ser. El mayor beneficio que Dios ha querido derramar es Él mismo, su misma vida, comunicarnos su misma esencia, hacernos participar de su misma plenitud y perfección. Cuando Dios crea al hombre por amor y para el amor, lo coloca en el mismo lugar en el que Dios vive, que es el paraíso. Un plan que quedó truncado por el misterio del pecado y del mal. Un misterio que Dios ha vencido para devolverle al ser humano aquello para lo que Dios lo había creado y lo había hecho. Durante todo este tiempo de Pascua, hermanos, en el que celebramos de una forma muy clara y concreta la resurrección del Señor, lo hacemos todos los domingos, porque todos los domingos del año son expresión del domingo de la Pascua, ¿no? Pero el tiempo de Pascua es especial por esto, ¿no? Porque nos pone delante este misterio del que Dios nos quiere hacer partícipes a nosotros. Bueno, pues durante todo el tiempo de Pascua escuchamos en la liturgia de la palabra de Dios, en la segunda lectura, el libro del Apocalipsis. No se escucha casi nunca más, además de en Pascua. En tiempo de Pascua, cuando hay un entierro, se lee el libro del Apocalipsis, pero fuera del tiempo de Pascua, salvo alguna solemnidad, no escuchamos el libro del Apocalipsis. No estamos acostumbrados a escuchar el libro del Apocalipsis. Y como encima es un libro que habla que si del final de los tiempos, que si de la vuelta del Señor que viene a juzgar a vivos y muertos, que si todo lo que ven tus ojos se va a terminar, se va a acabar porque amanecerá una nueva creación. Esto a veces a la gente le puede infundir un cierto respeto, un cierto temor. Y entonces, claro, no nos gusta hablar a veces de estas cosas. Y entonces, lo primero que tenemos que entender es que la palabra Apocalipsis en griego significa literalmente revelación. Dios tiene algo que revelarme, que comunicarme. Y es un libro, el del Apocalipsis, que tiene como único objetivo revelar una esperanza.
Es un libro profundamente esperanzador. Fijaos qué distinto es acercarnos a escuchar la palabra de Dios con un cierto temor a escucharla con una profunda esperanza. Es muy diferente. El libro del Apocalipsis manifiesta una profunda esperanza. Hoy San Juan, que es el que lo escribe, nos muestra una visión bellísima. Vi la ciudad santa, la ciudad nueva, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Todos los domingos en el credo profesamos que creemos que el Señor, que subió al cielo, lo celebraremos el domingo que viene en la ascensión, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cuando esto suceda, cuando el Señor vuelva, entonces veremos con nuestros ojos, veremos descender del cielo la ciudad nueva de Jerusalén, que es el mismo cielo al que el Señor nos va a llevar. Y el apóstol describía de una forma preciosa cómo es esta ciudad. Su resplandor es como el de una piedra preciosa. Todos hemos visto, aunque sea en foto, una piedra preciosa, ¿verdad? Cómo brilla, cómo resplandece. Tiene 12 puertas esta ciudad, 12 puertas, con los nombres de las 12 tribus de Israel. 12 puertas, 3 al norte, 3 al sur, 3 al poniente, 3 al oriente, 3 puertas. En cada lado, imagen de la Trinidad, que es la perfección, el amor, la plenitud. Y una muralla. Las ciudades antiguas estaban amuralladas y la muralla constituía la defensa de la ciudad. Si alguien llegaba a traspasar la muralla, la ciudad caía. Entonces, ¿cómo es la muralla de esta ciudad? Tiene 12 cimientos, que son los apóstoles del Cordero. Porque son aquellos que han creído, en medio de sus torpezas, debilidades y miserias, han creído la palabra de Dios, la han vivido, la han predicado, proclamado, anunciado, hasta dar la vida por ella. Bueno, el cimiento de esta ciudad no es cualquiera, y el cimiento de esta muralla es infranqueable, no se puede... Y en la ciudad no hay santuario. No es como las demás ciudades. Tú vas a una ciudad, a un pueblo, y en todos los pueblos hay una iglesia. En todos los pueblos hay una iglesia. Bueno, en este no. No va a haber una iglesia, no habrá un santuario. Porque Dios es el santuario. Dios es el santuario. El corazón de Dios es el santuario. Y no hace falta que nadie la alumbre, ni el sol, ni la luna. Nosotros venimos a la iglesia, tenemos que dar la luz, porque si no, no vemos. Bueno, ya no hará falta, porque su lámpara es el Cordero. El Cordero de Dios, que dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Quedará disipada toda oscuridad. Todo será claro, no habrá nada oscuro, tenebroso, confuso, nada, todo clarísimo. Y esto nos dará a nosotros una capacidad de mirar de forma diferente. No necesitaremos luz porque estaremos inundados por ella. Bueno, pues toda esta imagen preciosa que nos cuenta el libro del Apocalipsis, lo que nos manifiesta, hermanos, es que Dios nos ha preparado una casa. Dios me ha preparado una casa. Y sabéis que a mí me parece que es precioso para entender el camino por el que Dios me prepara una casa. Nos lo ha explicado el Señor en el Evangelio. El que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios quiere hacer morada en nosotros. Dios quiere que tu corazón, tu alma, sea la casa donde Dios vive.
para que Dios, viviendo en tu casa, que es la suya, te muestre la casa que Él te está preparando. Y fijaros, tenemos que pensar qué es la casa. Porque cuando los niños juegan al el pilla-pilla, casa es como que ahí estás seguro, ¿verdad? Tú entras en casa, a mí me encanta mi casa, no tengo mucho tiempo para estar en casa, pero me encanta mi casa. Llego a casa y entonces en casa ahí, en mi caso, pues silencio, tranquilidad. Casa es el lugar donde uno está seguro, donde uno está tranquilo. En casa uno descansa. Pues pensad lo que será la casa que Dios nos prepara. Esta imagen tan bella. Y qué bonito es que el camino para alcanzar la casa que Dios me prepara es tomar conciencia de que Dios ha elegido primero otra casa, que es yo, soy yo. Y el camino para que Dios haga de mi corazón su casa, nos lo decía el Señor, el que me ama guardará mi palabra. Necesitamos, hermanos, guardar la palabra de Dios para experimentar el amor del Padre, como el Padre con su mismo Hijo y el Espíritu vienen a nosotros a decir, tú eres mi casa. Necesitamos aprender a guardar la palabra de Dios. Es el signo que revela si a Dios le amamos. Porque lo dice Jesús. El que me ama, guarda mi palabra. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y entonces necesitamos, hermanos, examinarnos. ¿De verdad guardamos la palabra de Dios? La palabra que escuchamos cada domingo, en cada misa, la palabra que escucho cuando rezo, cuando leo la Sagrada Escritura, la Biblia, guardo esta palabra, la guardo para que la palabra sea el criterio y la orientación con la que vivir todas las cosas. Todas las cosas. Os voy a poner solo un ejemplo de cómo la palabra de Dios nos tiene que orientar y tiene que ser criterio para vivir las cosas. Porque hoy el Señor nos decía, se lo decía a sus discípulos, a nosotros también, si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre. Cuando nosotros perdemos un ser querido, cuando se muere un amigo, un familiar, alguien a quien amamos, hermanos, lo normal, lo natural, es que sintamos tristeza. Lo normal es que sobrevenga en el corazón un sufrimiento tremendo, que se produzca un dolor que no podemos describir. Esto es lo normal, es humano, somos humanos. Pero la fe nos ayuda a vivir los acontecimientos de forma distinta. La fe, que no nos quita el dolor, no nos quita el sufrimiento, no nos quita el llanto, en medio de ese sufrimiento, de ese llanto, nos produce una alegría sobrenatural, porque el que se marcha va al encuentro del Padre, a alcanzar la meta. ¿Entendéis que es importante que vivamos con fe todas las cosas? Orientados por la palabra de Dios. ¿Os alegraríais de que vaya el Padre? Muchos sabéis que la anteanoche se murió un hermano nuestro, Gaspar, después de años luchando heroicamente contra el ELA. A mí me dio mucha alegría verle el sábado pasado, que vino a la comunión de sus nietos. Su enfermedad en los últimos años ha avanzado de una forma arrolladora, inmovilizándole de barbilla para abajo. Ya no podía ni siquiera comer, ¿no? Pues una situación muy dolorosa, muy difícil, pues de mucho sufrimiento, ¿no? Y entonces, yo ayer mandé un mensajito que habéis recibido muchos diciéndoos que se había muerto nuestro hermano Gaspar, ¿no? Y una persona me respondió el mensaje y me dijo solamente una palabra, me puso, pobrecito.
yo dije, pobrecito tú. ¿Cómo que pobrecito? Pobrecito tú. Pobrecitos nosotros que estamos aquí todavía. Pero él, ¿cómo que pobrecito? Nos tendremos que alegrar de que ha llegado al encuentro del Padre. O sea, después de años sufriendo con inmensos dolores, eso sí que es ser pobrecito. Resulta que llega el momento en el que se acaba todo sufrimiento, todo dolor, todo llanto, toda pena, y vamos a decir, pobrecito, pobrecitos nosotros, que estamos aquí todavía, y dejaremos de serlo cuando lleguemos a la casa del Padre, porque mientras caminamos en esta vida que es apasionante, preciosa, que es un regalo, también está llena de momentos de dificultad, de sufrimiento, cosas que nos golpean, que nos tumban, que nos acobardan a veces, nos turban. Nos decía el Señor, no te turbes ni te acobardes. Llegará un día en que todo eso, hermanos, cesará. Ya no habrá llanto, ni muerte, ni luto, ni dolor. No son pobrecitos los que se van, son dichosos. Son dichosos. ¿Cómo debemos aprender a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y vivirla? Pidámosle, hermanos, a la Virgen, que supo escuchar la palabra de Dios, guardarla en su corazón, que la dio a luz, porque la palabra de Dios es Jesucristo. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, era Dios, por medio de ella se hizo todo, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Y nosotros que en la Eucaristía recibimos la palabra eterna del Padre, Jesús, nos marchamos por esa puerta llevando el tesoro más grande en nuestro corazón, a Dios mismo, como para no guardar este tesoro y no vivir de él. La Virgen vivió de este tesoro, de la palabra que escuchó, de la palabra que es su mismo Hijo. Que María nos alcance a nosotros esta gracia. Amén.